El sentido de la película autor Orfeu leer 4 minutes publicado 09.11. 2021 actualizado 12.12. 2022 Depuis de ver la película es difícil entender de que va la película si el espectador no está familiarizado con el material de origen, los temas enunciados que dans solo en enunciado, ya que mucho de ello no llegan a una conclusión lógica, pero el punto fuerte de la nueva dune sera y sigue siendo atmosférico. El imponente gigantismo y los territorios desconocidos se muestran a través de la dimensionalidad posada y deliberada de cada plano. Esto permite contemplar cada detalle del nuevo mundo inexplorado, sumergirse mejor en la atmósfera, sentir dune. La música también contribuye a la atmósfera. Los acontecimientos de Dune tienen lugar en el año 1191. El emperador Padishah Shaddam IV de la Casa de Corino ostenta el poder. La historia se centra en el conflicto de tres plantas, Caladan, el planta oceánico natal de la Casa de los Atreides, Araki 1. Planta desértico donde se extraen especias, y Jedi Prime, el planta de los Harkonnen, que se han enriquecido más que el emperador. Gracias a la explotación de Araki. Debido a la especia en los desiertos de Araki, et una guerra constante por el recurso. La historia comienza con la Casa Atreides haciendo con su control. La estructura de la sociedad, a pesar de que la imagen est de ciencia ficción y muestra un futuro lejano, est feudal, el poder se transmite. Por herencia, las familias aristocráticas están en una guerra interminable por el poder y los recursos, en el mundo onésimo. Característico de la sociedad feudal históricamente formada, pero también conserva su propio código de honor, que recuerda remotamente a la caballería. Esta combinación de tecnología y el manto medieval, como las espadas o las orden, se debe a que esta sociedad se formó tras él. Levantamiento de las máquinas dotadas de inteligencia, y ahora los habitantes de los planetas intentan nos sustituir a los humanos. Por inteligencia artificial, es lo que conduce a una vía alternativa de desarrollo, que se revela en la película. Así, la Casa Atreides se queda con Araki, y el duque Leto, jefe de la casa, supone que el emperador Elo ha hecho para dividir las casa y deshacerse de una de ellas. No obstante, acepta la oferta de todo modo y se traslada a Araki. Su desierto está habitado por los Fremen, los habitantes nativos de ojos azul del planeta, que tienen su propio sistema político y religioso y su propia mentalidad. Antes de llegar al planeta, el duque Leto envía una expedición con Duncan, uno de los amigos íntimos de Paul, el heredero, para estudiar a la población indígena e intentar hacer las especies con Elo, con la esperanza de conseguir la libertad para el planeta y al mismo tiempo ganar la guerra, que el emperador iba a desencadenar. Pero todo en Araki está destruido, las máquinas se abrían, falta equipo, gusano gigante vivant en dune, destruyendo el equipo. Superviviente el duque Leto se da cuenta de que no podrá restablecer la producción en poco tiempo, y no tiene tiempo demasiado. Rápido se produce un ataque al planeta. A causa de su traición, el duque muere en el planeta Harkonnen, habiendo mordido una píldora venenosa. Va conscientemente hacia su muerte, dando cuenta de que no hay otra salida a esta situación. Uno de los temas centrales de la película, el que mejor se revela, es la capacidad de elección de Paul. Una vez en el planeta, empezó a ver el futuro a través de los sueños. Esto se explica más tarde por el hecho de que la madre de Paul es miembro de la Orden de las Bene Gesserit. Las hermanas de la Orden son capaces de controlar su voz, dando así sugestión, y producir el futuro, y Jessica, la madre de Paul, rompe la regla principal, dar a luz y enseñar a su hijo. El conocimiento solo debe transmitirse a la hija, pero ella está convencida de que su hijo es el elegido, y él mismo pronto empieza a darse cuenta de ello. Paul tiene una conexión inquebrantable invisible con el desierto de Araki, tiene su eno que implican a los Fremen, y le conduisant a él y al espectador a las profundidades de Dune. Tras atacar y vagar por el desierto, Paul y Jessica tropiezan con representantes de los Fremen mientras huyen de los gusanos gigantes que habitan las dunas. Stilgar accede a acogerlo,
pero otro Freeman discrepa de la postura del líder. Niega haber sido elegido y reta a Paul a un duelo. Paul ya ha visto el resultado de esta lucha, gana matando a sí mismo y a su identidad durante el duelo. Se convierte en el líder que exige el desierto, el quizat hadarak elegido del que hablan las profecías. Paul quiere completar el que su difunto padre empezó, unir a los ejércitos y librar Araki. La cuestión del poder se juga en toda dirección, ya si el fanatismo imperial o religioso, la cuestión del poder sobre el propio destino, el control sobre la historia y la capacidad de crearla. Por desgracia, la película no llega a una conclusión lógica de la narración. Se interrumpe en el lugar más inesperado y deja al espectador sin respuesta a alguna pregunta. Dune un vasto universo con su propia raza, sistema político e intriga, y la película no los revela en toda su extensión. Es lo que hace que la ambientación de la película si posada y atmosférica. El mundo de Dune utiliza recurso orgánico, una especia que no solo es una droga que alarga la vida, sino también combustible para las naves. Dune es una película posada, que solo revela las primeras páginas de la historia, utilizando una estética visual y un elemento emocional. Admin